habiendo dejado estos minutos dando un poquito de margen a los que venimos de más lejos, que somos los primeros que llegamos siempre, los de cerca siempre llegan un poquito más apretados. Bueno, bienvenidos y buenas tardes a todos. Y gracias por acudir a esta segunda sesión de trabajo, esta segunda charla formativa que pues hemos organizado a la luz del plan pastoral en torno a la palabra de Dios, en torno a los diferentes temas que el Papa Benedicto nos apuntaba en la exhortación apostólica. Es una alegría que en esta tarde en la que, bueno, pues tantas ofertas se nos pueden hacer y tantas invitaciones a otros proyectos y planes, acudamos a formarnos, a disfrutar y sin duda a compartir. Yo simplemente en nombre de nuestro arzobispo y de don Ángel, su obispo auxiliar, estamos en plena visita pastoral en el arciprestazgo de Escalona. Bueno, pues en nombre de ellos acudo y en nombre de ellos también les saludo a todos y les doy la bienvenida, invitándoles a disfrutar. Sin más, dejo a don Rubén, que es quien nos va a presentar esta tarde a don José Antonio. Buenas tardes a todos. Para mí es una alegría presentar al ponente de esta tarde, que es don José Antonio Goñi Beasoain de Paul Lorena. Él nació en Pamplona en el año 1976, y fue ordenado presbítero de la diócesis de Pamplona y Tudela en el 2001. Es doctor en Sagrada Liturgia por el Pontificio Instituto Anselmiano de Roma y licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana también de Roma. Actualmente ejerce su ministerio como canónigo precepto de liturgia en la Catedral de Pamplona, como delegado diocesano de liturgia y como párroco de la parroquia de San Saturnino de Pamplona. Además es profesor del Seminario de Pamplona, de la Facultad de Teología del Norte en su sede de Vitoria, de la Universidad de San Dámaso en Madrid y del Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo en Roma. Es consultor de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Española y cuenta con varios libros publicados, así como numerosos artículos de investigación en revistas especializadas en liturgia y teología, tanto en España como en Italia. Don José Antonio en esta tarde nos ayudará a penetrar precisamente en el misterio de la palabra de Dios, en el proceso de la iniciación cristiana, en la liturgia y en la catequesis. Seguro que él nos ayuda con su ciencia y con su verbo fácil a entrar precisamente en este tema que es tan importante para nuestra vida cristiana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rubén. Gracias a todos por vuestra asistencia. Es para mí un placer poder estar aquí hoy a la tarde con vosotros, compartiendo este rato formativo. Además, tenemos ciertos puntos de encuentro, aunque es cierto que yo nací en Pamplona, y lo digo porque luego mi madre me lo dice. Te parece que te da vergüenza decir que eres de un pueblo. Claro, nos llevaban a nacer a Pamplona porque no había hospital en mi pueblo. Y mi pueblo es conocido aquí en Toledo, a pesar de ser un pueblo allá de nombre vasco, porque mi pueblo es el pueblo de Mendigorría. Supongo que conocéis aquí la calle del Marqués de Mendigorría, allá donde la Plaza de Toros. Pues bueno, que sepáis que ese pueblo existe, 1000 habitantes, pequeñito, y no sé si nos toca a alguno heredar o no el título, no hemos hecho investigación. Eso por un lado. Por otro lado, deciros también además que, aunque, como ha dicho Rubén, estoy en la catedral, pero también soy párroco de una parroquia conocida. Mi parroquia, yo suelo decir, la conocéis todos los que estáis aquí. Creo que de una manera u otra conocéis mi parroquia. Del 7 al 14 de julio
el reloj de la torre que marca la salida del encierro es el reloj de las campanas de mi parroquia. Con lo cual, cuando el próximo año, si estáis viendo ahí el encierro y oís esas campanas, dices, mira ahí que conozco yo al párroco. Bien. Y como han dicho, les voy a hablar del tema de la palabra de Dios en el proceso de iniciación cristiana, aunque inicialmente hablaremos también del tema de la palabra de Dios para podernos situar. Es importante que tengamos en cuenta cómo ha ido adquiriendo importancia el tema de la palabra de Dios en estos últimos años. Claro que la palabra de Dios ha sido muy importante como palabra revelada, como ese texto que recoge esa palabra de Dios. Pero, con el paso de los años, como en las celebraciones se usaba el latín y la gente dejó de conocer el latín, y como la Biblia estaba traducida a los textos originales, hebreos, griegos, se tradujeron al latín, la gente desconocía el latín, el griego, el hebreo, no se conocía la Sagrada Escritura directamente. Y los más mayores recordaréis seguramente que en clase, en la catequesis, os daban historia sagrada. Otros que sí conocían esos idiomas contaban lo que decía la Biblia, pero nadie leía directamente la Biblia. No sé si lo habéis pensado, os lo habéis leído, os lo han dicho alguna vez, pero la primera traducción al castellano de la Biblia en católico, porque los luteranos la tradujeron antes, pero la primera traducción es de mediados de los años 50, de 1950, de hace 4 días. Por eso que el Concilio Vaticano II pidiera que se celebrara la misa en lengua vernácula y se introdujera la proclamación de las lecturas en el idioma que comprendía la gente, fue una grandísima novedad. Tal es así que no solo esto hizo que entendiéramos la Escritura, sino que marcásemos que la estructura de todas las celebraciones estuviera marcada por liturgia de la palabra, una parte dedicada a la Biblia y otra parte dedicada al sacramento. Y en todos los sacramentos, en todos los sacramentales, las celebraciones litúrgicas, estaban estos 2 elementos: liturgia de la palabra, liturgia sacramental. Y tal es así que incluso, y los más mayores también lo recordaréis, se decía, para que valga la misa, con llegar al ofertorio es suficiente. Pero ahora, con esta revalorización, para que valga la misa, hay que llegar ya a la liturgia de la palabra. Se ha introducido, dado valor a la liturgia de la palabra. Es un primer elemento, que la Biblia empieza a llegar directamente a nosotros, no como historia sagrada que nos cuentan otros lo que dice la Biblia, sino que ya la podemos leer, que esta escritura se introduce en las celebraciones y que no se introduce en las celebraciones como un rito más, sino que ocupando como un mismo nivel, como 2 bloques importantes de las celebraciones, la parte dedicada a la Biblia, la liturgia de la palabra, y la parte dedicada ya al propio sacramento. Esto fue acompañado además de una teología que respaldaba ese valor, esa importancia de la palabra. Si ahora aquí hacemos una encuesta y os preguntamos ¿dónde está presente Cristo en la celebración, en la liturgia? ¿Dónde está presente Cristo? Seguramente que os viene lo primero que os viene es que Cristo está presente en el pan y en el vino consagrados. Claro que sí, sin lugar a dudas, no lo ponemos nadie en duda. El cuerpo de Cristo es el pan que hemos consagrado en la celebración, la sangre de Cristo es el vino
que hemos consagrado también en la misa, que lo tenemos luego el pan en el sagrario para poder rezar. Pero ¿es esa la única presencia? Si pensamos, veríamos que no es la única presencia. Incluso si leemos el Evangelio, veremos que se nos dice, y el propio Jesús nos lo dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, en medio de ellos estoy yo. Con lo cual, el propio Jesús dice que donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Cuando en la celebración, empezamos la celebración y decimos, el Señor esté con vosotros, decimos que esta asamblea, este grupo de gente que se ha reunido, ya no son Juana, María, Luis, Fernando, Luisa, no. Han quedado constituidos como el cuerpo de Cristo, como esa presencia, esa manifestación de Cristo. Pero, y es a la que quiero llegar yo, se nos habla que Jesús, que Cristo, que Dios está presente también cuando se proclama la Escritura. No sé si os habéis fijado alguna vez cómo la liturgia de la palabra tiene de alguna manera los mismos símbolos, gestos, la misma ritualidad que la liturgia eucarística. En la palabra encontramos a Cristo presente como un sacramento, la sacramentalidad de la palabra. Y digo que si miramos la liturgia de la palabra con sus ritos, con sus símbolos, y miramos la liturgia eucarística, veremos cómo está presente. Exteriormente, si lo miramos, vemos cómo tanto la liturgia de la palabra como la liturgia eucarística tienen su lugar específico. Antiguamente no, todo se hacía en el altar. Todo se hacía en el altar, en una esquina se leía el Evangelio, en la otra esquina se leía las lecturas. Ahora no, ahora hay un espacio, un lugar dedicado a la proclamación de la palabra. El ambón para la palabra, el altar para la renovación del sacrificio de Cristo. Los 2 lugares los adornamos con un mantel, el altar, con un paño, el ambón, con luz, con velas, el altar. En las celebraciones solemnes, con velas acompañamos a la proclamación del Evangelio. El altar lo besamos, el altar lo incensamos, la palabra la besamos, la palabra la incensamos. En los 2 momentos decimos también que se va a hacer presente Cristo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. 2 momentos en los que se nos va a anunciar que estemos atentos. Se va a hacer presente Cristo. Podemos, y así lo hacemos, bendecir con el pan consagrado, con el Santísimo, y el obispo puede bendecir con el libro de los Evangelios. Cuando el cura va a celebrar la Eucaristía, antes de leer el Evangelio, no sé si os habéis fijado que se inclina delante del altar y hace una oración. En esa oración pide estar preparado interiormente, pide estar purificado y que esté presente así el Espíritu. Esta purificación para leer el Evangelio y esta petición de que esté presente el Espíritu. Pero cuando pasamos a la parte de la liturgia eucarística, pedimos también que venga el Espíritu sobre este pan y este vino, y el cura también se considera indigno de lo que va a hacer y se lava las manos, como signo de purificación. Vamos viendo que los 2 elementos visualmente les manifestamos una importancia semejante.
Y esto es algo que quiso revalorizar o que se revalorizó a partir del concilio, que la palabra de Dios tenía una importancia porque la palabra de Dios era la presencia suya en medio del pueblo. Era como un sacramento, como una presencia. Cuando miramos los que son los sacramentos, vemos que es una realidad que nos evoca o que nos hace presente la gracia de Dios, que Dios actúa a través de ellos. Y por eso decimos que la palabra tiene también una sacramentalidad, que Dios actúa a través de la palabra. La palabra, dice el Antiguo Testamento, es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. La palabra de Dios que no cae y queda sin dar fruto, sino como el agua que cuando empapa la tierra hace que luego germine la semilla y dé fruto para que lo recoja el labrador. La importancia de la palabra de Dios como esa presencia de Dios, como ese mensaje de Dios a nosotros. Y consideramos además la palabra de Dios como una actualización de las acciones de Dios. No sé si habéis releído y fijándoos alguna vez el pasaje del libro del Éxodo en el que narra la salida del pueblo de la esclavitud de Egipto. Vamos a ponernos, el pueblo vive esclavo en Egipto. Dios, por medio de Moisés, los va a liberar. Y Dios les pide que hagan un rito, un ritual. Dios les pide que hagan un ritual. Y en ese ritual, como sabéis, les dice que tomen un cordero, maten el cordero, con la sangre pinten las jambas, que lo coman asado a fuego, etc. No les voy a leer el texto del Éxodo, que está a partir del capítulo 12, pero va haciendo toda esta descripción del ritual. Y que ese ritual que va a acontecer en esa noche va a conllevar que va a pasar el ángel exterminador y va a pasar de largo. Va a pasar de largo en las puertas de los judíos, que las van a tener marcadas, el dintel, las jambas con la sangre. Hay un rito que conlleva una acción divina, la muerte de los primogénitos, que conllevará la salida de la esclavitud a la libertad. Una acción divina que comporta salvación. Esto ocurre en aquella salida de Egipto, que se dio una vez. Sin embargo, Dios le pide al pueblo que repita esta acción año tras año, que repita este rito año tras año. Por un lado, para que no se olvide cómo ha sido una intervención realizada por Dios, pero por otro lado, para que actualice lo que haya acontecido. Y voy a explicarme. Pide que repitan el rito, y así año tras año los judíos siguen matando ese cordero, siguen comiéndolo con las verduras amargas, etc. Y en este repetir este rito, dice el texto de la Escritura: cuando os pregunten vuestros hijos qué significa este rito, responderéis: este es el sacrificio de la Pascua de Yahvé, que pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y salvó nuestras casas. Cuando hagáis este rito, contaréis, narraréis lo que pasó aquella primera vez. Contaréis la acción de Dios, con lo cual la acción que Dios hizo no vuelve a suceder, no vuelve a haber una matanza de los primogénitos para poder pasar de la esclavitud a la libertad, pero sí se produce la acción salvífica. Aquellos que
años y años después siguen haciendo ese rito, siguen participando de esa cena, de ese ritual judío, participan de aquella acción salvífica que aconteció. De tal manera que cuando narramos el acontecimiento que sustituye a la acción de Dios, ese acontecimiento sigue estando vivo, actual, operante, comporta salvación. Vamos a pensar este mismo esquema en la Eucaristía, que la última cena y el sacrificio de la cruz aconteció de una vez para siempre, y nosotros lo narramos, y narrándolo lo actualizamos. De tal manera que decimos que cada vez que leemos en la liturgia la Escritura, es el mismo Dios, o Cristo en el Evangelio, quien nos está hablando. Una presencia de Cristo que nos está hablando actualizando su mensaje. De ahí que cuando escuchemos el texto de las bienaventuranzas, no estamos escuchando una narración, unas batallitas, dicho entre comillas y con cariño, que dijo Jesús a sus apóstoles hace 2000 años, sino que las seguimos escuchando porque nos las dice hoy, aquí y ahora a mí, y me implica en mi vida porque veo que me va transformando, que puedo ir haciendo realidad ese mensaje. Y así, cuando se proclama el Evangelio, nos ponemos de pie, decimos que se va a hacer presente Cristo, el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio, besamos. Palabra de Dios o palabra del Señor, según corresponda, decimos al acabarse. Manifestamos que ese texto que estamos diciendo, no es una letra muerta. Que ese texto que se está proclamando se está actualizando y va dirigido hoy, aquí y ahora. Vamos a pensar la primera vez que nos dice la Escritura que Jesús hizo una homilía. La primera vez que Jesús hizo una homilía dice que fue a la sinagoga, tomó el texto que había que leer de Isaías, que lo leyó y que dijo: hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Fue una homilía, no dijo más, fue un buen modelo de homilía, Pero manifestó cómo esa palabra no es una palabra que dijo Isaías siglos y siglos antes. Hoy se cumple esta palabra que acabáis de oír. Y es lo mismo que decimos nosotros cuando proclamamos: hoy se cumple esta palabra. Sigue estando viva, operante, actual, como esa palabra que os he dicho del rito judío que comporta salvación y actualiza. Nuestra palabra tiene que ser presencia, sacramento, esa sacramentalidad de la palabra. Aquí hago un paréntesis anecdótico, entre comillas. Hay 2 veces al año que leemos en la liturgia la palabra de Dios y que no tiene este carácter ni sacramental, ni de actualización, ni de presencia de Cristo. En las 2 veces es el mismo Evangelio. Leemos el mismo Evangelio el Domingo de Ramos y el Viernes Santo. Leemos la Pasión. Cuando leemos la Pasión, decimos que no se actualiza, que vamos a escuchar lo que le aconteció a Jesús. Eso no significa que uno no se ponga en el papel del Cireneo, de Caifás, de San Pedro o hasta de Judas, según como haya sido el año. Pero si os fijáis, cuando se lee la Pasión en la misa del Domingo de Ramos y en la celebración de la Pasión del Viernes Santo, no se nos dice el Señor esté con vosotros, no se hace lectura del Santo Evangelio y se hace la señal de la cruz, no se besa el libro, no conlleva todos esos signos, gestos litúrgicos
que nos manifiestan esta sacramentalidad de la palabra o esta presencia de Cristo en la palabra que hace que actualicemos su mensaje. Con lo cual, tenemos ese primer apartado, ¿no? La liturgia, lugar privilegiado de la palabra de Dios, que conviene tenerlo en cuenta, que ha sido revitalizado y que más allá de cómo pueda servir en el proceso de iniciación cristiana, puede servir para que hoy salgáis de aquí diciendo, pues este domingo voy a hacerle más caso a las lecturas, que parece que son importantes y que me pueden servir y que me pueden ir goteando, que me pueden ir transformando. Si miramos cómo esta palabra de Dios puede ayudar en nuestra iniciación cristiana, cuando hablamos de iniciación cristiana, la Iglesia distingue en dos grupos, en dos bloques. Por un lado, distingue el proceso de iniciación cristiana de los niños del de los adultos. ¿Y por qué son diferentes? Por una sencilla razón. Porque los niños no son o empiezan a ser poco a poco conscientes de esa formación. Y los que adquieren responsabilidad son los padres que van a transmitir. En cambio, en el proceso de iniciación cristiana de adultos, es el propio adulto y tiene un rito y un modo de ejecutarse diferente. Nosotros no hacemos el proceso de iniciación cristiana con todos sus ritos, sus catequesis, sus símbolos, sus gestos, con un niño cuando vamos a bautizarlo. En cambio, si vamos a bautizar a un adulto, tiene otro funcionamiento diferente. Porque en el niño decimos que luego será educado en la fe. En el adulto lo educamos en la fe para que reciba los sacramentos. Por eso hay dos planteamientos, el de la iniciación cristiana de adultos y el de la iniciación cristiana o catequesis de los niños. Esta iniciación cristiana de adultos la revitalizó también el concilio, porque a los adultos que nos pedían ser bautizados, sin mucho jaleo y sin mucha catequesis, los bautizábamos. Y el concilio dijo, ¿por qué no restauramos el plan de formación que había en la antigüedad para aquellos que querían ser cristianos? Vamos a hacer borrón y cuenta nueva y a dejar la mente en blanco y pensar que vamos a retroceder al año 150, por así decir. La gente sabía poco del cristianismo. Claro, ahora nosotros tenemos un problema y es, por un lado, que el cristianismo, pues, es masiva, la religión más masiva que tenemos, más numerosa, y que por otro lado encontramos todo en el Google. Es decir, que si ahora nos apeteciera saber qué oraciones hacen los budistas por la tarde, pues si tiene alguna oración especial, que no lo sé, pero empezamos a mirar en el Google y la encontramos, ¿verdad? Y si uno que no conoce el Padre Nuestro lo quiere encontrar, lo pone en el Google y le saldrá. Pero claro, en aquel tiempo no se conocía nada y no había ningún Google. Con lo cual, lo primero que atraía a la gente que se quería hacer cristiana era que veía cómo era la vivencia de los cristianos y que estaban impregnados hasta la médula. Yo no soy futbolero, pero esto lo saben bien quienes llevan hasta la médula los colores de su equipo, que lo viven con una pasión y con un dolor cuando pierde o cuando gana, ¿verdad? Yo no voy a decir de qué equipo era mi abuela, pero lloraba cuando perdía el equipo, ¿eh? Lo viven hasta la médula. Entonces decían, qué pasión transmite, yo quiero ser de ese mismo equipo. ¿Y qué equipo es el tuyo? Pues mira, mi equipo es el cristiano. Ese mirad cómo se aman de la Escritura era una primera carta de presentación. Pero claro, si uno decía,
mirad cómo se aman, es como si uno va cogiendo kilos y le dice, ve a otro que, pues ¿cuánto has perdido? Es que he ido a un dietista más bueno. Dice, pues, ¿y cómo lo hace? Pues vete ya. Entonces, luego ya te explicará él cómo es la dieta que te pone, pero ya ves que es efectivo. Entonces, luego ya te enterarás de cómo va el tema del cristianismo. Pero ya de buenas a primeras les llamaba la atención, cómo era su vivencia. Y eso hacía que estas personas fueran a llamar a la puerta y dijeran, yo quiero ser cristiano. Y a estas personas que querían ser cristianos, la primera formación que recibían era una formación catequética y una formación en la que tenía un papel primordial la palabra de Dios. Tenía un papel primordial en las catequesis, tenía un papel primordial en las celebraciones. Había unas personas encargadas de enseñarles la Escritura, que eran los lectores. Los lectores de la misa era un oficio, un cargo muy importante por varias razones, porque para ser lector hacía falta saber leer, no todo el mundo sabía leer. Hoy en día podríamos decir, para ser lector hace falta saber leer en público, que tampoco no todo el mundo lo sabe hacer, pero hacía falta saber leer, hacía falta conocer la Escritura porque eran quienes enseñaban los textos bíblicos, los textos de la Escritura en la catequesis. Y en tercer lugar, los lectores se jugaban la vida, porque se llevaban la Biblia a casa y si había una redada, encontraban un vestigio de que eran cristianos. Y así cuando encontramos listas de lo que han encontrado o cristianos que han matado en la persecución y lo que han encontrado, aparece que encontraron tantas Biblias, con lo cual habían encontrado casas de lectores. Y entonces, en ese proceso de catequización, lo que les transmitían era la palabra. ¿Por qué? Porque el modo de actuar propio de los cristianos es un modo de actuar completamente diferente del modo de actuar de la gente. No nos regimos, o no nos deberíamos regir, por el pecado, sino por la ley del amor. Y esto lo vamos descubriendo o nos vamos empapando en la medida que leemos la Escritura y lo vamos viendo hecho realidad ahí. Y ahí en la Escritura encontramos, y en estas catequesis encontraban cómo era Dios. El cardenal Bantoan, que ya murió, decía, y lo digo con cariño, más y todo cuando va a quedar registrado, no es que decía en unos ejercicios espirituales que él había encontrado una serie de defectos de Dios. Y esto es lo que digo con cariño, los defectos, entre comillas, de Dios. ¿Y qué defectos decía él de Dios? Decía, pues mira, tenemos un Dios que no sabe matemáticas. ¿Cómo que no sabe matemáticas? Dice, pues mira, porque él dice que no ojo por ojo, diente por diente, sino 7 veces, hasta 70 veces 7, que no hay que devolver mal por mal. Dice, tenemos un Dios que es muy mal patrón, no vale para empresario. Le da igual que vaya uno a trabajar 1 hora que esté trabajando desde primera hora. Les paga a todos lo mismo. Dice, tenemos un Dios que tiene ya un poquito de Alzheimer, porque enseguida se olvida de los pecados de uno y... Tenemos un Dios que es un pésimo profesor, porque no ha empezado a dar la asignatura y les ha dicho a los alumnos cuál es la pregunta del examen final. Con lo cual, ¿qué más quiere el alumno que decir esto entra para el examen? Pues iba enumerando esa serie de defectos, entre comillas, de Dios, que manifestaban cómo el proceder de Dios que nos transmite Jesús es completamente diferente a nuestros criterios y a nuestro modo de ser. Ya lo sabéis, los primeros, los últimos. Y eso se va viendo y se va empapando uno en la medida que va conociendo la Escritura y más aún quien está en ese proceso de iniciación cristiana. Hay un texto, la carta a Diogneto, que dice, es que los cristianos viven en este mundo como si no fueran del mundo. Y va elencando estos rasgos y características que sirven para la iniciación cristiana, pero no sirven para todos nosotros, porque
y es muy complicado. No pensemos que uno va a salir de aquí de esta charla o de una misa poniendo en práctica todo, pero no hace falta que subamos al primer piso, al primer escalón, que luego ya subiremos al segundo y luego al tercero y llegaremos al último escalón. Entonces, en la Escritura van recibiendo los que se están preparando para recibir los sacramentos en esta iniciación, y también nos serviría a nosotros, ese modo de actuar, ese modo de proceder. Estos domingos lo estamos escuchando en las lecturas. En este sermón de la montaña va diciendo Jesús cosas que este domingo nos hablaba de ese amor al enemigo, pero los domingos anteriores en cada uno nos ha ido haciendo fuerza en algo que no nos va con nuestro modo de ser, ¿no? O no miréis las apariencias, esa viejecita que ha echado tan poco dinero, en proporción ha echado mucho más que ese que ha echado mucho. Sabemos, podría poner 1000 ejemplos de este proceder divino, de estos defectos de Dios, dichos entre comillas. Con lo cual, por un lado, estos que iban a recibir el bautismo, la confirmación, esta iniciación cristiana, recibían una formación centrada en la Escritura. Y a veces nos vendría bien, porque muchas veces en nuestras catequesis educamos en valores, enseñamos tal, pero ¿cuál es el plus o por qué lo hacemos? Claro, tenemos que poner la raíz cristiana de todo ello, porque si no, nos pasa lo que nos dicen. Yo tampoco voy a misa tal, pero soy bueno, ¿qué más da? Y a veces encima nos atacan, es que este que no va a misa es mejor persona que encima que este otro que va a misa. Y yo digo, es que ese otro es muy malo, imagínate si no fuera a misa, ¿cómo sería? Y entonces en ese proceso de iniciación va habiendo, como pongo ahí, un tiempo de catecumenado en el que se van empapando de la palabra de Dios en la catequesis y os decía en segundo lugar en la celebración, porque a la Eucaristía solo podían acudir los bautizados. Al club solo entran los miembros del club, pero les dejaban estar en la misa hasta después de la homilía. Por eso a veces se llama esa primera parte de la misa, se dice la misa de los catecúmenos. Con lo cual podían escuchar la palabra de Dios, podían escuchar su explicación en la homilía. Recibían formación bíblica en la catequesis y escuchaban la palabra de Dios actualizándose en la celebración, como un elemento importante, esencial. En este proceso de la iniciación cristiana, además, cuando se iban a bautizar, que se bautizaban en la vigilia pascual, tenían un momento de sprint final, la última cuaresma, en el que vamos a intensificar la preparación. Y podemos vivir nosotros así este año también la cuaresma, porque nos puede servir de esa manera. Intensificación de la preparación. ¿Cuál sería esta intensificación de la preparación? Y digo que nos puede venir bien. Tenían unos evangelios particularmente escogidos para el tiempo de cuaresma. Y los evangelios de la cuaresma, como los del resto del año, que tienen un ciclo de 3 años, este año nos toca leer esos evangelios, además. Con lo cual, los evangelios que leeremos en el tiempo de cuaresma este año son los evangelios que ha utilizado la Iglesia durante siglos y siglos y siglos para preparar a los que se van a bautizar. ¿Y cuáles son esos evangelios? Sabéis que en cuaresma tenemos un primer evangelio que son las tentaciones del Señor. Las tentaciones del Señor que nos marcan cómo comienza ese tiempo de penitencia, ese tiempo cuaresmal. El segundo domingo de cuaresma siempre leemos el mismo evangelio tomado del evangelista correspondiente, Mateo, Marcos o Lucas, que es la transfiguración. Y uno dice el segundo domingo de cuaresma, ¿qué pinta aquí ahora la transfiguración? Bueno, pinta mucho porque nosotros no somos masoquistas, que hacemos penitencia y sacrificio sin más ni más. El alumno que está estudiando para el examen, estudia para el examen. O el deportista que está haciendo sacrificios de preparación física e incluso de alimentación,
lo hace para la competición. Pero cuando llega el día de la competición no dice, no, que yo no me voy a presentar. Cuando llega el día del examen no dice, yo no me presento a este examen. Entonces, el que está preparándose para la Cuaresma, le recordamos desde el primer momento que a lo que estamos caminando es a contemplar a ese Cristo que aparece transfigurado en ese Evangelio, que caminamos hacia la Pascua, que ese es nuestro fin. El ayuno, la oración, la limosna tiene ese fin. Si no, es puro masoquismo. Segundo Evangelio. Y los 3 domingos siguientes, en este año toca así, y así lo hacían con los que se estaban preparando para el bautismo, les leían 3 evangelios que los consideraban como 3 grandes catequesis bautismales y nos pueden servir a nosotros mismos como vivencia interior de ese bautismo que vamos a renovar en la vigilia pascual. Y estos evangelios eran la samaritana, la resurrección de Lázaro y el ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. La samaritana, ese evangelio de la samaritana, un evangelio que es largo, en el que aparece Jesús como ese agua viva que calma la sed, un agua que salta hasta la vida eterna, que compara al bautismo como esa agua que nos va a dar esa vida eterna, esa sed continua que llevamos y que queremos, se nos calma en el bautismo, que nos da un horizonte de eternidad. Esa insatisfacción que tenemos por las cosas mundanas queda cubierta con ese horizonte divino que nos abre el bautismo. El siguiente domingo leían ese evangelio del ciego que es curado, el ciego de nacimiento. El bautismo nos da una luz para caminar en la vida. Vivimos en nuestra vida como ciegos, si no la vemos con la luz, con los ojos de la fe. Porque cuando miramos con los ojos de la fe, miramos las cosas y las vemos de otra manera. Vemos la realidad con esa dinámica que os he dicho de Dios, que es diferente, que no es nuestra dinámica. Esa mirada, que qué bonito sería que la tuviéramos, que la encontramos en los evangelios cuando vemos cómo miraba Jesús y cómo la gente se cautivaba. Dicen que un grupo de empresarios, al marchar de un simposio que habían tenido, corriendo a tomar el AVE entre el metro, tropezaron y golpearon ahí un puesto que había con frutas y que se cayeron tal, y que uno de ellos dice que me voy a quedar a ayudarles, ya tomaré el siguiente AVE a Barcelona, no os preocupéis. Y que encima se dio cuenta que lo vendía una niña que era medio ciega y que estaba ahí, le movió compasión, las manzanas que se habían caído, las recogió, algunas estaban estropeadas, otras se las puso, se las separó, por un lado las estropeadas, por otro lado las que estaban bien, veía que le habían hecho un estropicio, que le habían estropeado la pobre niña las ventas de la tarde, sacó un billete de 50 euros, se lo dio y le dijo, mira, ya perdonarás, que no queremos... Ha sido sin querer, no queremos estropearte la tarde, te he dejado aquí esto, disculpa, tal. La niña con las lágrimas en los ojos. El Señor se iba marchando y dicen que la niña le dijo, oiga, Señor, ¿es usted Jesús? ¿No? Si de nosotros se pudiera decir, ¿es usted Jesús? Es que le estaba confundiendo por esta manera de actuar, por esta mirada, por esta forma de ver la vida, que tiene los ojos abiertos de otra manera. ¿Es usted Jesús? Y el último de los evangelios, el evangelio de la resurrección de Lázaro, nos introduce el bautismo en una nueva vida, la divinidad que late en nuestro corazón. Por lo tanto, la palabra de Dios tenía un papel importante, muy importante, en el proceso de preparación de los que iban a recibir esa iniciación cristiana, bautismo, confirmación, primera comunión, primera Eucaristía. Y de alguna manera, como digo, no nos tiene que sonar simplemente a qué le sirve y dices, bueno, yo es que ya me bautizaron cuando era pequeñito, pero vemos que este proceso nos va a poder ayudar incluso esta Cuaresma a revivir mi propia iniciación cristiana
a partir de estos evangelios, cómo la Escritura va a poder resonar en mi corazón y que en la vigilia pascual, cuando yo reavive mi iniciación cristiana, tome la vela, renueve el bautismo, si lo renuevo habiendo tenido toda esta preparación y he vivido los domingos de Cuaresma con este sentido bautismal, va a resonar y va a calar de otra manera. De tal manera que en el proceso de iniciación cristiana tiene una importancia capital la Escritura. Y nosotros que ya nos bautizaron de pequeños podemos retomarlo o revivirlo. Pero si miramos la otra faceta, que sería el bautismo de niños, que supongo que es el bautismo por el cual hemos pasado todos nosotros. Claro, en el bautismo de niños, la Escritura queda en la celebración, es verdad, se leen los textos de la Escritura, pero este niño lo bautizamos en la fe de los padres y en la fe de la Iglesia. Y en esta fe de los padres y en esta fe de la Iglesia decimos que ese proceso de educación que en el adulto se da antes, en el niño lo posponemos y lo hacemos después. Con lo cual, cuando bautizamos, no bautizamos y ponemos un punto final, sino que hemos adelantado la recepción de los sacramentos en ese proceso de iniciación cristiana. Y que ese niño, por contagio, al igual que va a vivir otras cosas que los padres consideran buenas por contagio, va a ir recibiendo esa formación de cómo tiene que estar presente Dios en su vida. Y esto lo recibimos por medio de la Escritura. La fe vivida en la comunidad, la fe vivida se contagia. Yo ya os he dicho que no soy muy futbolero. He estado pocas veces viendo un partido de fútbol. Y me tocó, una de las veces, lo que más me llamó la atención es que para no ser futbolero ni gran devoto de nada de ello, cuando estás en el estadio y depende lo que esté pasando, y si el árbitro está pitando mal y donde estás en la afición se levantan y se ponen a gritar al árbitro, la cosa, aunque no vaya contigo, te entran unas ganas también de levantarte y de gritar. O si hay un gol que estalla el estadio, si casi parece que se te va la vida y dices tú, pero que no me van a dar a mí nada, pero te contagia, ¿no? Te lleva a la propia situación, ¿no? O vamos a un concierto, a un estadio, y la música, el ambiente, te contagia. Pues así debería ocurrir con la fe. Cuando bautizamos a un niño, ¿por qué lo bautizamos? Porque decimos que se va a ver contagiado como se ve contagiado uno por algo que igual no está muy inmerso. Y en este contagio debería tener y ocupar un papel importante esa Sagrada Escritura. ¿Qué pasa? Que en esos niños de bautismo, y hoy en día con los medios que tenemos, la Sagrada Escritura se puede hacer súper pedagógica y súper didáctica. Tenemos desde juegos con la Biblia, desde yo a los sobrinos les he regalado el arca de Noé, que la desmontas, la montas, ¿no? Yo si hago un regalo a alguno de los sobrinos, pues intento que si tiene un matiz religioso, pues por si acaso más vale que reciban de más regalos religiosos, no sea que igual no reciban por otro cauce, que los reciban de su tío el cura. Entonces, tenemos maneras de ir transmitiendo y sabiendo que lo importante y lo primordial es la Escritura, que en esto post-bautismo los niños vayan descubriendo. Tenemos incluso DVDs con la historia sagrada para que los niños de un modo u otro se vayan empapando. Tengo un par de sobrinitos gemelos de 2 años y algunas veces me toca que, como su padre tiene algunas reuniones para aquí y para allá, y entonces me gusta, si puedo, los niños son muy agradables, pequeños,
Y entonces, cuando voy, tengo varias misas a la parroquia, como tengo otros curas, yo hago las de la mañana. Es gracioso porque me preguntan, si voy algún rato a la tarde, para preguntarme, son tan pequeños que si quieren preguntar si tengo tiempo, me dicen, ¿has venido sin misa? ¿No? Como, no vas a decir de aquí a media hora me voy que tengo que irme a misa. ¿Has venido sin misa? Bueno, y dices, que os voy a contar un cuento. El otro día, ahí te los pones para que se acostasen y digo, ya les voy a contar un cuento. Y digo, ¿qué cuento? Me dicen, un cuento, dicen, del niño Jesús, que salgan los reyes. Pues bueno, un cuento del niño Jesús, que salgan los reyes. Dicen, y Melchor, Gaspar y Baltasar. Al final, sin darnos cuenta, les vamos transmitiendo historias de la Biblia. Y aunque sea con un cuento, con una situación, ¿no? Ese bautismo de niños y la Sagrada Escritura. Otro de los puntos importantes es cómo queda la dimensión bíblica en la catequesis. ¿De qué manera en esa catequesis del resto del proceso de la iniciación cristiana, de la primera comunión y de la confirmación, queda presente? Porque muchas veces, en lugar de ir directamente a presentar a Jesús o al Dios de Jesús, lo que hacemos es contarles. Y como digo, educamos en valores, pero no hacemos que se los transmita el propio Jesús. Les decimos que tenemos que ser buenos, pero no hacemos que el propio Jesús les enseñe su modo de ser y quieran imitarlo. Quien dice bueno puede decir otra serie de rasgos, de características de la vida que nos transmite Jesús que debiéramos. Y ahí vemos cómo en nuestras catequesis la palabra de Dios podría tener su importancia de diferentes maneras. Por medio de celebraciones de la palabra. También les vamos introduciendo en celebraciones de la misa, pero a veces hacer un día entre semana una misa, pues también podemos hacer un día entre semana una celebración de la palabra. El respeto que manifestamos hacia el propio libro sagrado, que lo podemos tener en la sala de catequesis. Vamos a pensar cómo el mundo judío venera la materialidad física del libro como el libro que contiene la palabra de Dios. Y que nosotros también en la celebración aparece, que lo llevamos en procesión, que lo colocamos sobre el altar, que bendecimos con él, que lo besamos, que lo incensamos. En los concilios de la Iglesia siempre se ha dicho que estaban presididos por Cristo y esta presidencia de Cristo se hacía entronizando el libro de los Evangelios al comienzo de las sesiones conciliares. La entronización del libro de los Evangelios, como esa presencia de Jesús en su palabra. También en la catequesis se podría mostrar que la palabra físicamente tiene un lugar, una preeminencia, porque educamos y transmitimos mucho más con gestos y convivencias y con vivencias, no convivencias, sino por medio de vivencias, que diciendo y diciendo. Entonces les puede llegar con qué veneración tratamos la palabra, cómo la usamos o cómo podemos ir empezando las catequesis con textos bíblicos o cómo les ayudamos a rezar con textos bíblicos o cómo utilizamos en una celebración de la palabra, la escritura y cómo incluso les podemos ir enseñando desde pequeñitos a ver qué les ha dicho este texto o qué ven aquí importante. Porque a veces hacemos igual una representación de ese texto como si fuera un teatro para que lo vieran, pero luego no le damos juego a ese texto para ver si realmente ha hecho eso que dice
la Escritura de que la palabra es viva y eficaz, que penetra y que hace que nos transformemos. Yo suelo decir y recordar que cuenta la historia de San Antonio, hace poco celebramos en enero a San Antonio Abad, dicen que la conversión o el cambio radical de San Antonio Abad vino porque en una celebración escuchó el Evangelio de vende todo lo que tienes y entrégalo a los pobres. No se convirtió porque hizo una buena homilía, una buena explicación el cura, sino fue la propia Escritura. Entonces, a veces conviene oír el eco de cómo esa Escritura es leída o vista en los ojos y en la mirada de un niño, no solo en que nosotros la expliquemos y demos palabra y palabra y palabra. Y si no tiene mucho papel en la primera comunión, a mi parecer, igual luego me decís lo contrario, la Escritura tiene menos papel en la etapa de la confirmación. Entre que son adolescentes, tal, parece que muchas veces la catequesis es una catequesis más en otras direcciones. Y no digo que no tengan contenido cristiano, pero no ponemos la impronta o lo característico. Y la palabra es la que nos marca como contenido característico. Pongo ahí un apartado final para que os pueda servir también esto a la vivencia de la palabra. Y en esa vivencia de la palabra hablo de la vivencia de la palabra dentro de la liturgia, para que os pueda ayudar en la vida cristiana. Cuando terminamos la misa, dice el cura, podéis ir en paz. ¿No? Y dice, la explicación del misal de este podéis ir en paz, dice, para que cada uno vuelva a sus afanes cotidianos, alabando y bendiciendo a Dios. Este podéis ir en paz lo podríamos traducir con esto no es un punto y final, sino un punto y seguido. O esto es el principio de lo que hemos hecho o visto ahora. Este podéis ir en paz es una aplicación en nuestra vida o una vivencia en nuestra vida de las celebraciones. Y en concreto yo me voy a detener a que nos puede ayudar en esta vivencia de nuestra vida la palabra de Dios. Porque no sé si os habéis parado a dar y os habéis dado cuenta, habrá gente que sí, habrá gente que no, que la palabra de Dios de la celebración tiene un sentido. No es que el cura de repente abra un libro y lea el texto que le apetezca. Os he marcado, por ejemplo, el sentido de los evangelios del próximo tiempo de Cuaresma. Con lo cual, si esta palabra de Dios que yo voy a escuchar y que en la misa dura 3 minutos y medio y que ahora la técnica por internet o de otras maneras podemos saber qué lecturas se van a leer el próximo domingo, las llevo ya leídas de casa, hace que resuenen de otra manera, que llueva sobre mojado. Y si incluso sabemos la estructura que puede llevar y que a lo largo de los 5 próximos domingos vamos a leer los pasajes principales de la carta a los romanos. ¿Y esta carta a los romanos por qué se escribió? ¿Cuál? ¿Puedo tener algo de información al respecto? Algo de información al respecto que me ayude a esa vivencia mejor, previa a la escucha de la palabra, pero que pueda hacer que mejor caiga en mi corazón y así en mi vida cristiana la palabra proclamada en la celebración vaya edificando. Que la palabra puede ser también que en casa yo luego voy y leo el Evangelio, un trozo tal, pero puedo ir al ritmo de la liturgia, al ritmo que la liturgia va presentándome la palabra de Dios. Y así a lo largo de todo el tiempo ordinario nos va presentando la vida cotidiana de Jesús de una manera progresiva, en los domingos me refiero, y los evangelios se van yendo uno seguido tras del otro, de más o menos donde lo dejamos el domingo pasado. O llegará a los evangelios de Cuaresma, no los digo, ya lo he hablado, pero llegarán los evangelios de Pascua y si os fijáis, aparecerán en los primeros domingos las apariciones del resucitado. En las lecturas primeras, textos del Apocalipsis o de los Hechos de los Apóstoles, la nueva vida de esa comunidad que vive del resucitado. Con lo cual, la palabra de Dios tiene una gran fuerza y una gran riqueza que la marcó el Concilio Vaticano II
como importante y a revalorizar, pero vemos que tenemos mucho, mucho camino para recorrer. Que la podemos valorar más en nuestra propia vida, en lo que cada vez que vamos a la Eucaristía vivimos, en la propia iniciación cristiana, como en ese proceso evangelizador de catequesis, de los cristianos adultos, que nos puede servir también a nosotros, y en nuestras catequesis de bautismo, posbautismos, diríamos, porque la catequesis es posbautismal con los niños de bautismo, o en primera comunión o en confirmación. Esto era más o menos. Yo suelo decir que tengo un problema, y es que traigo cosas apuntadas, cosas escritas, pero luego me pongo a hablar y no voy siguiendo lo que he preparado, pero no sé leer, no me gusta leer, porque si yo hubiera traído y me pongo a leer, pues para mí es un incordio venir desde Pamplona, os lo hubiera mandado por mail y Rubén se sienta aquí y dice esto, me lo ha mandado José Antonio y os lo voy a leer. Entonces, por eso, ya digo, no sé leer, en una de las conferencias habéis visto, pero sí que más o menos era lo que yo quería transmitiros. Si alguna vez en el orden he ido un poco para adelante, un poco para atrás, pues es por esta carencia mía. Gracias por vuestra atención. Ahora tendremos un momento de diálogo y de compartir. Muy bien. Una perspectiva teórica de la palabra de Dios en el proceso de iniciación cristiana, sino también muchas consideraciones prácticas que nos pueden ser ciertamente útiles en nuestra vida cotidiana. Me corresponde a mí moderar este momento de coloquio y sí que me gustaría de una manera breve recordar algunas de las cosas que nos ha dicho en ella para dar después pie al diálogo por parte de los presentes. Partiendo de la importancia de otorgar un lugar privilegiado a la palabra de Dios en la liturgia y sobre la base de esa revalorización del Concilio Vaticano II, ha explicado cómo se ha equiparado la liturgia de la palabra con la liturgia eucarística, también a nivel de los signos y de los gestos litúrgicos que podemos vivir en cada celebración sacramental, para insistir en la idea de que Dios, que está vivo, actúa a través de la palabra, que la palabra es viva y eficaz, que la palabra es una actualización de las acciones de Dios. Y en este sentido nos compartía este esquema entre narración de la palabra, actualización de lo narrado y salvación, esos efectos de la acción salvífica del primer momento de lo que se está narrando en nuestra propia vida cotidiana en la actualidad. En segundo lugar, reflexionaba sobre la Sagrada Escritura en el proceso catecumenal de adultos, para también partiendo de la importancia del Concilio Vaticano II, de cómo optó por reinstaurar el proceso catecumenal de los orígenes del cristianismo para adultos, pues nos ha estado explicando cómo era esa formación catequética y el papel fundamental que tenía la palabra durante esa iniciación a la vida de fe de los adultos, con algunas ideas prácticas en el sentido, por ejemplo, cómo no podían participar en la liturgia eucarística en sí, pero sí en la liturgia de la palabra. Y en este sentido, ha continuado con el bautismo de niños y cómo se invierte el proceso lógico de la iniciación cristiana, y por ello precisamente hemos de aprovechar esa fuerza de la palabra para, con posterioridad al bautismo, ir transmitiendo a través de sencillas técnicas la importancia de conocer la palabra de Dios a nuestros niños. Y a continuación ha también reflexionado sobre la dimensión bíblica de la catequesis, partiendo de la idea de que educamos en valores, pero no fundamos esos valores en la vida de Jesús. Y en este sentido, sin duda ninguna, en la palabra, ese dar protagonismo a la palabra puede ayudarnos a fundar toda esa educación en valores. Y por último, ha concluido con una reflexión sobre la Escritura en la vida cristiana, e insistiendo en cómo es fundamental vivir en coherencia con la liturgia, vivir nuestra vida ordinaria al ritmo de la palabra que nos propone cada ritmo litúrgico. Gracias, por tanto, por todas estas consideraciones que yo creo que son ciertamente ricas. Me gustaría insistir en la idea de que la ponencia estará en breve disponible en el canal de YouTube de la Delegación de Apostolado Solar, y por tanto no solo podemos recordar lo que se nos ha dicho, sino animar a otros que no han podido estar en la tarde de hoy a que lo hagan. Tienen ustedes la palabra, hay un micrófono, pídanlo y les animo a que participen.
soy catequista, como te decía, tengo 86 años cumplidos y llevo de catequista desde 12 años, cuando fue a confirmarme el doctor Modrego, que era un obispo auxiliar de Toledo, ya luego fue a Barcelona. En la confirmación había un escrutinio que ahora ya no se hace. Entonces sacaban a algún chico algunas preguntas y me sacó a mí, me hizo 3 preguntas, las 3 preguntas las contesté al obispo antes de confirmarlo. Y entonces él le ordenó a don Manuel, al párroco de mi pueblo, este chico tiene que ser, me quedaba un poco también desarrollado, ¿no? Tenía 12 años, pero y tiene que ser catequista desde ya, ahora mismo. Y me tuve que poner una serie de mujeres mayores que había allí, y desde entonces estoy catequesis. Desde los 12 años estoy catequesis. Llevo 3/4 de siglo dando catequesis. Ahora la doy desde que se murió mi mujer. Hace 17 años de hacer, la doy solo para adultos. Y tengo todos los años. Ahora no tengo, el año pasado tuve 3 hombres. Este año tengo 4 mujeres. Y la catequesis las doy, de acuerdo con los párrocos, las doy en sus casas o en mi casa. Es más familiar, incluso una vez aprovechando los enemigos, los familiares. Bueno, yo tengo claro que la catequesis es transmitir las verdades de la fe, que están todas en la Sagrada Escritura como natural. Y la experiencia, la rica experiencia cristiana, que esa está en la tradición viva de la Iglesia. Ahí están todos los santos, todas las costumbres, todos los ritos y todas las cosas. Eso es una maravilla. Entonces yo cuando doy la catequesis ahora, cuando me ven, dejan el lugar para los 2 libros del rincón. Entonces me llevo siempre la Biblia, la tengo a mi lado, nunca me pego de ella. La Biblia y el catecismo de la Iglesia, el compendio. Yo utilizo, a no ser suramericanos o algunas personas, incluso españolas, que llevan 500 años, con un nivel muy bajito, que ya se dan bien. La mayoría de la gente está capacitada y preparada, pero si algunos no saben, incluso algunos he tenido que no saber leer bien todavía, y le he enseñado yo. Hay un negrito allí que le he enseñado yo a leer y a escribir a nombre. Pero como digo, tengo que utilizar otros métodos más así, más directos, pero generalmente se llama les hago que compren el catecismo, el compendio, y lo hago yo. Entonces, yo hago cosas que me gustaría que usted me dijera si estoy en el error o no estoy en el error. Hago 2 cosas que son sustanciales. Digo que el catequista debe familiarizarse con la palabra de Dios, y si no, no puede ser catequista o educador, porque aquí hay muchos educadores, muchos profesores. Tiene que ser familiarizarse, es decir, rezar con la palabra de Dios, venerar esa palabra de Dios, repasar esa palabra de Dios, no acostarse ningún día sin leer, aunque sea 2 o 3 minutos la palabra de Dios. O sea, para mí eso es fundamental. Si no, no lo puedes transmitir. Si no, de ninguna manera lo puedes transmitir. Y la segunda cosa que hago, que creo que es fundamental, es tener contactos vivos. Eso lo hacía, que no se hacía en ningún sitio. Lo hacía yo ya con don Daniel Paloma en la parroquia de Huelva, muchos años, y con don arriba en Santa Teresa también lo he hecho eso. Teniendo hasta cuando mi mujer murió, que llevaban chicos de catequesis mayores, chicos de confirmación. De tener contactos con realidades vivas y ejemplares de la Iglesia. Por ejemplo, con comunidades religiosas. Un día llamar a las concesionistas, me importa que mañana voy a ir con 4 catecúmenos y me nos van a contar de su vida, su vocación, cómo lo vive y tal y cual. Otro día llamo a José Enrique y a María Teresa, a un matrimonio, otro matrimonio, que sé que tiene una vida cristiana íntegra, y le digo, tenéis inconveniente y tal, y vamos a celebrar la catequesis allí a tener una cosa. Otro día con algún grupo apostólico, de católica u otra unidad, los proclamistas de lo que sea. Entonces, generalmente ha apostado las cosas. Eso es recomendable y sustancial en la catequesis. A la primera, es evidente que nadie puede dar lo que no tiene. Con lo cual, a la primera de las cuestiones, nadie puede dar lo que no tiene. Con lo cual, si el catequista no está familiarizado con la Escritura, no la puede transmitir. Es evidente. Ya he dicho y recuerdo ahora cómo en la antigüedad el catequista era el lector, el que conocía la Escritura, porque podía transmitir así.
Con lo cual, totalmente de acuerdo que el catequista tenga que incluso eso, como dices, leer un fragmento cada día y ir familiarizándose y que la palabra sea la que le vaya transformando el corazón. La segunda, de los testimonios, siempre viene bien, ¿no? Porque al final, por medio de testimonios y de otras vivencias, vamos aprendiendo por contagio o por imitación de otras realidades. Todo lo que ayude a mejorar no está de más. Todo lo que sirva para remar en la misma dirección va bien. No tengan miedo, no nos comemos a nadie. Claro, hemos tenido 500 años de valorización o importancia del sacramento. Y aquí lo digo entre comillas, cuando Lutero, que celebramos ahora los 500 años, cuando Lutero se quedó o revalorizó o dejó de lado una serie de cosas y solo se quedó con la Escritura, únicamente con la Escritura, él decía en latín sola Scriptura, solo con la Escritura. Claro, la Iglesia no es que dejase de lado la palabra, pero reforzó también la parte sacramental. Claro, Lutero decía que todo lo que no estuviera en la Escritura, y lo digo así en plan coloquial, es un montaje de la Iglesia, la propia Iglesia es un montaje, ¿no? No lo decía como montaje, pero para que comprendáis. Y se quedaba solo con los textos bíblicos, con la Escritura. Ahí la Iglesia dio mucha importancia y fuerza al tema de los sacramentos porque Lutero lo estaba desprestigiando. Y quizá hemos sido una Iglesia mucho más centrada en las acciones rituales, ¿no? Si decimos qué es lo importante del bautismo, nadie nos dirá que es importante leer un texto de la Escritura que nos evoque el bautismo. La carta a los romanos, los que por el bautismo fuisteis incorporados a Cristo, o el texto de Nicodemo del Evangelio de San Juan, quien no nazca de nuevo del agua, del Espíritu, por decir dos textos. Nadie dirá que eso es... No. Y es cierto, con echar el agua es suficiente. Claro, el agua es el rito esencial, pero hemos dado mucha fuerza y mucha importancia a los ritos y nos hemos dejado de lado o menos valorada la palabra. Llega, por ejemplo, la liturgia matrimonial y dice el ritual que en ningún caso puede faltar una lectura que haga referencia al matrimonio. Incluso aunque hagas el matrimonio de esos días en los que no se pueden cambiar las lecturas, te obliga el propio ritual a cambiar una que haga referencia al matrimonio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hemos dado importancia a los ritos sacramentales durante 500 años, una gran importancia, y al final hay una inercia que hemos tenido. Claro, y me puedes decir, bueno, pero todas las nuevas generaciones no han tenido esta inercia. Claro que no la han tenido, porque ya les ha tocado vivir después del concilio. Pero la transmisión de las cosas se hace de padres a hijos, de abuelos a nietos, y aún tenemos esas generaciones que han vivido esas otras realidades y quieras que no, sin darnos cuenta, se nos transmiten y por imitación, por visión, estamos viviendo como que lo importante no es la palabra muchas veces. Os voy a leer un texto, que se me ha pasado leer antes, de San Cesario de Arles. También lo hay parecido de San Jerónimo. Dice San Cesario de Arles, de mediados del siglo VI, muere, dice: todo el cuidado que observamos cuando nos administran el cuerpo de Cristo para que ninguna partícula caiga en tierra, ese mismo cuidado
debemos poner para que la palabra de Dios que nos anuncian no se desvanezca de nuestro corazón, porque estamos hablando o pensando en nuestras cosas. No tendrá menor pecado el que oye negligentemente la palabra de Dios que aquel que por negligencia deja caer en tierra el cuerpo de Cristo. Pone al mismo nivel, si se nos cae un trozo de la forma consagrada al suelo, ¿no? Casi nos ponemos de rodillas. Y dice, ¿y si cuando están leyendo la lectura estamos pensando, cuando salga de aquí tengo que hacer esto y iré, y luego van a venir los hijos, y si viene un nieto, lo puedo sacar de paseo, y para comer, igual no habrá suficiente comida, te alabamos, Señor. ¡Ay, ya se acabó la lectura! Ahí va, que no me he enterado. ¿No? Es cierto que hemos vivido muchos años en un ritmo y nos puede poco a poco costar. Incluso esta valoración que ha hecho la Iglesia de la palabra de Dios ha sido progresiva. En el concilio lo encontramos. En el año el 3 de diciembre de 1963 se publica el documento de liturgia que revaloriza la palabra de Dios. El 4 de diciembre, perdón. Se revaloriza la palabra de Dios. Pero salen la nueva distribución de lecturas en la misa en el año 69 y se le da valor y orden a cómo leer las lecturas en la misa, y se va a hacer en el idioma del pueblo. Y en el año 81 sale una nueva edición de esa distribución de las lecturas de la misa, poniendo una introducción teológica. Pero sabemos que no hace mucho, hace poco más de 10 años menos, hubo un sínodo sobre la palabra, y en ese sínodo de la palabra se habló de un aspecto que yo he explicado, de cómo la palabra es esa actualización y esa sacramentalidad, tiene ese valor de presencia de Cristo. Vemos cómo en estos 50 años es un tema que se ha ido, no sé si avanzando o ampliando o dándole más valor. Entonces, claro, es relativamente novedoso, entre comillas, frente a los siglos que llevamos en otra dinámica. Y poco a poco nosotros debemos ir remando también en esta dirección. Sería importante para que la palabra vaya teniendo su importancia. ¿Ocupa luego la palabra de Dios mientras va yendo? ¿En vuestro día a día ocupa importancia? No lo digo para que responda nadie ni nos saquemos los colores, pero en mi día a día leo alguna vez un fragmento. ¿Puedo salir de aquí y hacer una revisión que sirva para mejorar? En mi día a día, ¿qué ocupa o no ocupa la palabra? En la celebración del domingo, cuando salgo de misa, si me preguntan de qué iban las lecturas, me acuerdo de las lecturas. Y si me preguntan cuál era la respuesta del Salmo, que encima la hemos repetido varias veces, ¿no? ¿Y qué incidencia va a tener esa escritura que se ha proclamado en la celebración luego en mi propia vida? ¿Puedo autoexaminarme? Y si soy catequista, ¿puedo pensar cómo utilizo la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, en mi catequesis? Intento transmitirla, no pongo tal. Podemos examinarnos, porque el granito de arena que puedo aportar yo, tengo que pensarlo en el mío, no el que va a aportar Rubén o Emilio. No. Cada uno nos toca aportar, y yo voy a reflexionar a ver ese pequeño granito de arena que puedo poner para que cada uno pongamos nuestro pequeño granito de arena y la Sagrada Escritura adquiera su importancia, que la tiene, pero que se manifieste como tal. Yo quería hacer una pequeña reflexión sobre el símil que nos ha hecho futbolístico del contagio. ¿En qué situación nos ve que seamos capaces de contagiar, igual que los aficionados al fútbol, a uno que no lo es, a gritar gol, a los niños, a ese contagio de querer a Jesucristo? ¿Cómo nos ve? Porque para mí, que somos bastante sosos y nos falta sal, no somos sal. Yo tengo una tía que suele decir, pero habéis dicho en la misa que invadidos por la alegría tal, y lo decís con unas caras de tristeza que no pega. Y digo, es verdad.
¿no? No me refería al veterano catequista que hablaba antes, porque se le ve entusiasmarse, pero yo me veo y veo muchas veces tristes las celebraciones de la Eucaristía. Cantamos cantos que estamos diciendo que nos estamos alegrando, pero casi estamos llorando. No sé. Y cantamos de procesión de entrada, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, y dices, ¡puf! ¡Qué alegría! Es cierto, pero todos hemos vivido experiencia de celebraciones por lo que sea, porque nos ha llegado, porque estábamos o más sensibles, o más emotivos, o más eufóricos, o porque el cura ha dicho algo, o porque en la que nos hemos sentido más tocados, o que algo nos ha contagiado. No nos va a contagiar todas, porque si no, casi... pero podemos darnos cuenta y pensar en mis propias experiencias. Todos hemos vivido celebraciones en las que hemos ido y nos han servido. Hay celebraciones en las que nos viene gente que no viene a misa. Bodas, funerales. Yo el otro día tuve un funeral que los que habían venido al funeral se pegaron media misa sentados. No tienen ninguna culpa. La culpa es nuestra de que como se colocan en primera fila y no hay nadie delante que se levante o se siente, no saben lo que tienen que hacer. Pero si hacemos una celebración ya que le resulte acogedora, si la celebración fuera un poco viva, incluso nuestras comunidades somos unas comunidades muy acostumbradas al concierto, es decir, si cantan les oímos, pero no cantamos, suele pasar eso. Si la celebración transmite con viveza, si el cura no echa la bronca, que a veces parece que el cura echa la bronca y aprovecha que han venido los que no vienen nunca para renegarles porque han venido, ¿no? Yo suelo decir, por ejemplo, en los funerales, a veces en mi parroquia me tocan funerales de gente un pelín alejada, a veces nosotros tenemos allá ese corte de gente más nacionalista, anti-iglesia, pero se les muere el padre y qué fastidio que el padre va y va, y entonces hay que ir al funeral. Bueno, yo suelo decir, con esta gente soy extremadamente delicado, cercano y a veces condescendiente, no porque vayan a volver, porque no van a volver normalmente, pero digo, si en sus círculos que se habla mal de la Iglesia y que todo lo que hacemos les parece mal, esta persona dice, pues oye, yo se me murió el padre y la única vez que he tenido contacto, a mí no me trataron mal, más allá de esos mitos de que fulano, no, pero yo con el que he estado, a mí me han tratado bien, no parece que era tan mala, ¿no? Sin darnos cuenta podemos educar, transmitir o evangelizar de otra manera. Y ya digo que pretender que todas nuestras celebraciones nos contagien a ese levantarse y cantamos el aleluya. Fijaros cómo tenía que ser el aleluya de Pascua, que no lo cantaban durante toda la Cuaresma, que el rito de la celebración dice que se le acerca al diácono al obispo y le dice, señor obispo, le anuncio una gran alegría, llega ya el momento de cantar el aleluya, porque llevaban sin cantar aleluya desde el miércoles de ceniza. Y lo pone así en las rúbricas. Se le acerca al diácono y le dice que llega el momento del aleluya, le avisa, que ya llega, que la abuela ha hecho la tarta aquella que llevamos esperándola 3 meses, que ya la traen, ¿no? Seguro que no sabíais que aparece esta rúbrica, este texto que indica el anuncio de que viene el aleluya, que no lo hemos cantado desde el miércoles de ceniza, ¿no? Vivencias que transmitieran. Ya digo que es complicado y no es fácil hacerlo, pero si lo tenemos de fondo y no ponemos el piloto automático nosotros y vosotros, todo ayuda. Sí, no está dentro de la pregunta, son 2 cosas simplemente. Darle la enhorabuena por la exposición, es extraordinario. Le agradecemos que no le guste leer, que siempre es más vivo, pero lo que ha leído
ahí usted se conoce, vamos, que le ha cundido mucho porque se nota que se lo sabe y lo sabe explicar. Entonces, enhorabuena. Y segundo, como decía el señor que intervenido antes, yo creo que en las celebraciones ciertamente a veces pues son un poco mortecinas, pero yo creo que en ese sentido tampoco podemos esperar a ir a recibir de la celebración, ¿no? Si previamente nosotros hacemos, como usted ha dicho, una preparación previa de las lecturas, reposada, rezando, si todos lo hacemos, esa misma celebración será más o menos viva, pero seguro que salimos mucho más pletóricos todos en ese sentido. Claro, si ha habido un premio, siempre cada mejor. ¿No? El deportista no empieza a hacer deporte de cero, de la nada. Estira un poco antes de hacer deporte para que los músculos no partan de cero, sino que estén ya un poco reiniciados. Si nosotros no llegamos a la iglesia de cero, sino que partimos ya de 50, la celebración no nos va a subir a 50, porque ya hemos llegado de 50, estaremos y podremos ir un poquito más. Mientras van ahí, me hace gracia que estos sobrinos gemelos, a veces, depende cómo tenga la tarde, la parroquia tengo de misa muy familiar, es de barrio del centro de Pamplona, muy emotivo, muy cercano, y a veces me llevo a misa, si eso me llevo a la hermana mayor, que tiene 4 para 5 años, que está muy formalita, y me la pongo de monaguilla. Y a los hermanos les da envidia, y les suelo decir, no, quedaros vosotros ahora en los columpios, que yo me voy a misa, y le dicen, no, los columpios no, a misa, a misa. Y digo, esto hay que grabarlo para decírselo cuando tengan 15 años. Bueno, gracias por la exposición y simplemente un comentario y que me corrija si estoy equivocado en lo que le voy a preguntar. Nos han mostrado perfectamente lo profundo de la cuestión, los dos ámbitos que nos debemos dejar en la Iglesia, el fideísmo el sentimentalismo de la imagen. ¿Podríamos decir que la Sagrada Escritura, para vivir la Sagrada Escritura, podríamos decir ese racionalismo, no en el sentido de Ortega, de María, sino ese racionalismo de conocer la Sagrada Escritura para vivirla, ese vivirla para conocerla, para el camino de conversión continuo cristiano hacia la perfección de la santidad? Sí, porque además la Escritura nos sirve como continua formación, continuo camino de conversión. No sé si habéis vivido alguna vez la experiencia de tomar el mismo texto, que igual lo leísteis hace un año, hace 5, y que en aquel momento os fijasteis en no sé qué parte o en no sé qué acción, y otras veces nos fijamos en no sé cuál otra. El mismo texto nos dice diferente cosa en distinto momento, según el momento vital, y es el mismo texto. En las jornadas que tuvimos este año de liturgia hizo un discurso que me gustó mucho el presidente ya saliente de nuestra Asociación de Profesores de Liturgia, a partir del Evangelio de la hemorroísa. Conocéis, supongo, todos el Evangelio de la hemorroísa. Jesús va entre el tumulto con la gente y esta que se acerca y le toca porque tiene esa fe de que si toco a Jesús me voy a quedar salvada, me voy a quedar curada. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Imaginaros la escena. Dicen los apóstoles, ¿pero de qué vas? ¿Quién te ha tocado? ¿Quién no te ha tocado? Si vamos aquí apretujados. ¿Quién me ha tocado? Muchos estaban tocando a Jesús, muchos. Pero la hemorroísa le tocó de otro modo. Quería o se daba cuenta que podía ser salvada por Jesús. Todos tocamos la liturgia, todos los días, pero tocar a Jesús no significa que actúe Jesús en nosotros. Ese evangelio ahí, como digo, de la hemorroísa, todos estaban tocando a Jesús, le estaban empujando para aquí y para allá, pero la hemorroísa lo tocó con otra finalidad, con otra diferencia. Nos acercamos a la liturgia, a la palabra, y depende el momento habitual, la situación, cómo estemos, cómo nos acerquemos, si lo hacemos con más ganas, con menos.
nos impregna más o nos impregna menos. Y luego además la Escritura nos da un abanico en el que encontramos todo tipo de situaciones, todo tipo de emociones, todo tipo de... Y hay veces que incluso nos introduce o nos induce cosas que ahí va. No lo hago premeditadamente porque voy a leer, como estoy eufórico, voy a leer ahora este que me va a ayudar. Pero ahí resulta que igual leo otro pasaje y me ayuda ese otro y es una buena pedagoga. No digo... No en el sentimentalismo. Tú cuando vas a llegar este domingo a misa, es una lectura que se nos va a leer a todos. Al que ha leído, al que ha ido a misa, eufórico porque ese viernes le han dicho que le contratan para trabajar, y al que el viernes se le murió su padre, por decir dos casos extremos. Y la lectura es la misma, y cada uno la va a leer y escuchar, pero no es sentimentalismo. Le va a escuchar o le va a hablar al momento que está viviendo. Por lo tanto, la Escritura es objetiva, pero cae o llueve sobre la persona concreta. Sentimentalismo sería si la manipulamos o queremos que diga o nos haga el fruto, y hay veces que nos da el fruto que menos esperábamos. Reformulo la pregunta porque yo tenía también en la cabeza esta idea. Si en este caso, está ocurriendo lo que acabo de decir, claro, en la forma de mí, lo que confundimos somos nosotros, entonces como que en el subjetivismo y no en el objetivismo de la doctrina de Dios de muchos, vuelvo a lo mismo que existe. Claro, sí te entiendo ahora lo que dices, que podemos subjetivizarla y quedarnos solo con lo que queremos. Como queremos, sí. Sí. Sí y no. Porque claro, en la celebración hay una actualización que luego en la homilía se nos habla y se nos ilumina de un modo u de otro. Y hay veces que sin darnos cuenta, la propia palabra, cuando yo la quiero manipular, también hace su juego. ¿No hemos oído a veces relatos de vocaciones que uno dice, yo siempre intentaba esquivarlo, pero al final era más fuerte que lo que yo... Entonces, hace su labor la palabra más allá de lo que la intentemos manipular, sin darnos cuenta. Y a veces Dios escribe recto con renglones torcidos. Ya digo, pero la liturgia y la celebración intenta siempre objetivizar. Es en casa cuando igual luego podemos manipular y leer el pasaje que nos conviene y quedarnos con lo que nos apetece. Yo en esta idea de tener conversación con Jesús a través de la palabra, quizá una de las tentaciones, y lo estoy por ahí como también la pregunté antes, es que nos intentamos leer la palabra buscando su efecto útil. Es decir, quiero una solución concreta para este problema específico que encuentro en este momento. Y claro, la consecuencia de esto es que a veces pues nos vamos más al Nuevo Testamento, que parece que entendemos mejor que algunos pasajes del Antiguo, que solo nos quedamos con la parte pues, que nos interesa, o que a veces no encontramos nada y por tanto la palabra me aburre. Por eso la pregunta que hago es, ¿cómo hemos de acercarnos a la palabra en el día a día? ¿Cómo nos podemos acercar a la palabra en el día a día para que no sea subjetiva? Más que, porque claro, para que sea subjetiva sí sabemos cómo acercarnos. Hay, como digo, el ritmo que nos marca la Iglesia de lectura en la propia liturgia es una lectura no subjetiva, porque no nos permite saltarnos un pasaje incómodo, sino que hoy toca este pasaje. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, intentar acercarnos también sin poner barreras nuestras, porque nos damos cuenta, siempre nos damos cuenta, cuando estamos en silencio delante de Dios, sabemos qué barreras ponemos y cuál es el pecado de cada uno o qué tiene más oscuro o más podrido, entre comillas, en el corazón. Y entonces ya nos damos cuenta cuando queremos pasar de puntillas sobre algo. Entonces, el tema es que nosotros mismos también
no voy a decir, no sé si agarrar el toro por los cuernos, pero que en nuestra propia vida, cuando leemos, intentemos leer cual tabula rasa, ¿no? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, el texto nos lleva a donde no pensamos. O escuchamos el pasaje y, por ejemplo, en una lectura en los domingos, ahora en tiempo ordinario, que en la primera lectura del Evangelio están conexionados, nos ilumina una a la otra y eso nos puede ver a qué luz. Si alguna vez tenéis ocasión y os fijáis cómo ilumina o en qué clave lee la Escritura la liturgia, hay que darse cuenta en el resumencito que aparece en rojo encima de la lectura. Porque la misma lectura que la leemos el día de la Anunciación o el cuarto domingo cuarto tercero de Adviento, tiene distinto frasecita encima. Porque dice, es que ahora lo que me quiero fijar aquí es como si un profesor de arte entra aquí y dice, es que como estoy explicando cómo se ponen esas balustradas, quiero que os fijéis en tal. Y otro día viene porque quiere que nos fijemos en el techo. Y es la misma sala. Entonces, la liturgia nos tamiza, nos hace un tamiz sobre la Escritura, dándonos un ritmo de lectura y una subjetivización. Y hoy en día podemos saber qué lectura se leen hoy sin falta de tener grandes medios. Buenas tardes, gracias por su conferencia. Yo veo que la liturgia celebrativa, las dos partes que tiene la Santa Misa, diferenciamos una de otra con respecto a la palabra. Lo que es la liturgia eucarística propia, después de la consagración hay un tiempo de adoración. Eso nos lleva a meditar en lo que acabamos de comer. Lo que hacemos es adorar. Cosa que no veo en la liturgia de la palabra. Muchas veces cuando se lee la palabra y hay 3 lecturas, pues vamos corriendo una detrás de otra, de tal forma que no sabemos lo que hemos leído en la primera, nos metemos en la segunda y llegamos al Evangelio y no sabemos ni lo que es la primera ni la segunda. Creo que debería haber un poquito de tiempo para poder masticar lo que nos dice la palabra, de tal forma que hiciéramos una lección divina de lo que es la palabra, que no se hace, por supuesto. Muchas veces sí nos ayuda la homilía, pero hay veces que la misma homilía nos ayuda, y más nos lo revuelve más. Mira, esto que te has dado cuenta tú está muy bien porque también se había dado cuenta la Iglesia. Cuando en el año 70, el libro que usamos para la misa, el misal, salió en su versión latina en el año 70, después se modificó y se puso al día en el año 75 y no se había puesto al día desde entonces hasta el año 2000-2002. 2000 se aprobó, 2002 vio la luz, que es esa nueva traducción del misal que sale ahora, que se ajusta a ese texto latino que sale en el año 2002, se hace público. Bueno, pues en esos años, desde el año 75, la Iglesia se había dado cuenta de ese problema y en este texto uno de los elementos que se retoca es el tema del silencio y uno de los lugares donde dice que no hacemos silencio y hay que hacer es en la liturgia de la palabra, que no pasa nada por hacer un momento de silencio después de las lecturas o después de la homilía o después del Evangelio, con lo cual eso sale ahora escrito. Que algo se escriba no significa que vaya a hacerse realidad, pero poco a poco vemos cómo incluso en este valor o este proceso que he dicho, que de la palabra se ha ido evolucionando a darle más importancia, ahora incluso dicen, es que también en el momento de la liturgia de la palabra debería haber momentos de silencio.
Con lo cual, vamos caminando a eso, se empieza a caminar hacia ver cómo queda recogida esta importancia y este eco que debe hacer la palabra dentro de nosotros. Muy bien. Bueno, he comenzado dándoles a ustedes las gracias por acudir a esta segunda tarde de formación. Y les daba las gracias consciente de que entre nosotros hay personas desde Belvís, desde Seseña, desde, por supuesto, de aquí de la ciudad de Toledo, de la Vicaría de la Mancha también. Es decir, personas que nos sentimos invitadas a este encuentro, a esta tarde de formación, y que hemos hecho un pequeño esfuerzo por acudir, teniendo otras propuestas y otras invitaciones probables para esta tarde. He empezado dándole las gracias y me gustaría que el sentimiento de todos sea ahora al contrario, que somos nosotros quienes damos las gracias a don José Antonio y, por supuesto, a quienes han hecho posible esta tarde, al Instituto Superior de Ciencias Religiosas, a la Delegación de Liturgia. Estaba con nosotros don Rubén Carrasco como responsable, la Delegación de Apostolado Seglar, aquí está Isaac como responsable de esa delegación, y el resto de delegaciones que nos congregan, Pastoral de Juventud, Pastoral Universitaria, la Delegación de Catequesis. Bien, pues es sin duda momento de acción de gracias a Dios, porque una vez más nos hemos reunido en su nombre estamos siendo avivados en la fe. Y yo creo que hay un detalle que me parece precioso, y es que don José Antonio ha hecho el chupinazo. Ha hecho el mejor chupinazo, porque nos ha invitado a entrar en la Cuaresma con renovado deseo de conversión a la luz de la palabra, con la ayuda inestimable, sin duda, pues del centro y culmen que es la liturgia. Muchísimas gracias. Qué gusto pasar esta tarde, escucharte y, sin duda, hacer esta reflexión tan hermosa que nos has hecho. Dar las gracias, además, porque entramos en la Cuaresma y lo vamos a hacer de una manera especial, que es con esa nueva edición del misal. Acaba de terminar José Antonio aludiendo a él, a esa nueva edición. Saben ustedes que cada miércoles, el miércoles pasado, el anterior y el que viene, pues don Rubén nos va presentando esa nueva edición y la importancia que tiene esa nueva edición. Y de hecho, pues en ese diálogo que va manteniendo en el programa, pues nos ha hablado de la palabra, nos está hablando pues de las rúbricas, nos está hablando pues de la importancia de con la Iglesia sentir y vivir la liturgia para vivir en los sentimientos de Jesucristo. Bien, pues les invito, por lo tanto, pues a que entremos en esta actitud, en la Cuaresma, y que cuando escuchemos que comienza la liturgia con la nueva edición del misal el próximo domingo, Dios mediante, o el sábado por la tarde, 4 de marzo y 5 de marzo, comenzamos a usarlo en todos los lugares, bueno, pues nos demos cuenta de la importancia que esto tiene. Y termino dando gracias y también animando a continuar en estas tardes una vez al mes de formación. Si Dios quiere, justo dentro de un mes, será el 24 de marzo, cuando a la luz de la palabra y la cultura podremos disfrutar de nuestro querido Melchor Sánchez de Toca, sacerdote diocesano de Toledo, subsecretario del Pontificio Consejo para la Cultura, que es nuestro invitado, que igual que don José Antonio se marcha ahora mismo para Pamplona, pues Melchor, Dios mediante, vendrá desde Roma para darnos esa tercera conferencia. No digo nada más que adelante. Cuando oigamos el reloj ya nos acordaremos de don José Antonio. Cuando escuchemos la palabra también tengámosle presente, porque esta tarde nos ha ayudado un montón. Y animemos a otros, cómo no, a que la próxima convocatoria también disfrutemos de una tarde como esta, que bien ha merecido la pena hacer el esfuerzo de participar. Muchísimas gracias a todos.